Chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Doctora, buenas tardes, sí se le escucha. Gracias. Voy a aprovechar para comentarles algo. He preparado el repaso de todos los temas que vamos a tener en el examen. Sin embargo, no he terminado de hacer la parte de sífilis, herpes virus, VIH, y creo que esos me faltan. Y no sé si podría ser que el día de mañana podamos, en el horario que ustedes dispongan, me avisan, puede ser en la tarde o en la noche, no importa si es en la noche también, podríamos revisar esos temas y la parte del ejercicio, ¿no? Que va a entrar. Considero que voy a poner un solo ejercicio para que no demoremos mucho y repasar esa parte mañana. ¿Están de acuerdo? Hoy día quieren hacer el ejercicio de una vez, no sé, porque es bastante, Estamos de ¿no? acuerdo, doctorita. Listo. Entonces, coordinen bien eso, me dicen la hora y el día de mañana no va a ser más de 40 minutos o 30 minutos, así muy dirigido al tema que me falta hacer el resumen y la parte del ejercicio, ¿no? Como para que ya lo podamos desarrollar el día del examen. Entonces, creo que ya podríamos empezar. Vamos a empezar con el tema de lactancia materna, ¿no? ¿Qué me interesa saber de la leche materna, ¿no? Eso de que no solamente es un alimento, sabemos que es un fluido vivo, cambiante, que se va a adaptar a los diferentes requerimientos del niño, ¿no? Y hay que saber esto, ¿no? Que es cambiante, o sea, que va a ir modificando su composición y también su volumen. No es lo mismo la producción de calostro que yo voy a tener los primeros días a cuando ya es una leche madura, ¿no? Entonces, este cuadro de la exposición de sus compañeros, estoy hecho uno de la exposición de ustedes y también algunos que he considerado, ¿no? De mis diapositivas. Entonces, ¿qué tenemos que saber acá? Que tenemos diferentes tipos de leche. Uno es el calostro, que es los primeros 4 días, ¿no? Que es amarillo, espeso, tiene alta densidad, pero que es en escaso volumen, porque sabemos que el requerimiento del recién nacido los primeros días es mínimo, ¿cierto? Tenemos después la leche de transición, que es la que se va a producir entre los 4 hasta los 15 días posparto, ¿no? Es de composición intermedia, va a variar día a día hasta que alcanza a lo que es la leche madura, ¿no? Ya la leche madura sabemos que tiene gran variedad de componentes nutritivos y también no nutritivos, ¿no? Acá estoy hablando de la parte que va a proteger las inmunoglobulinas y la principal va a ser la inmunoglobulina A secretora, ¿no? Que es lo que tiene más la leche. El volumen promedio que se va a producir es de 700 a 900, ¿no? Y la leche del bebé que es prematuro, ¿no? Que sabemos, ¿no? Como hemos dicho, esta leche se va a adaptar a las necesidades que va a tener el bebé, ¿no? Entonces, en este caso va a tener mayor cantidad de proteínas, grasas, calorías y cloruro sódico, ¿no? Entonces es importante saber esto, qué tipos de leche tenemos. Eh, Sabemos también que durante las primeras 2 horas después del nacimiento, es decir, cuando estemos en el primer periodo de adaptación, ¿no? Y entre primer y segundo, lo que vamos a tener es que el bebé al inicio va a estar alerta, ¿no? Va a estar muy alerta y cuando es por esto la importancia de hacer el contacto precoz con la mamá, ¿no? O sea, ya sabemos, es que nace bien, es a término, respira y llora, colocarlo al pecho de la mamá, va a reptar, va a sentir el olor de la mamá, del pezón y va a llegar a lactar, ¿cierto? Entonces hay que aprovechar este primer periodo, ¿no? Para lograr nuestros objetivos. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la lactancia materna? Que se van a estrechar los lazos afectivos entre la mamá y el hijo, ¿no? Va a aumentar la confianza de la mamá, ¿no? Porque va a sentir a su bebé, va a estar más afectuosa con su bebé. ¿No? Va a aumentar la glicemia del bebé y reduce la acidosis metabólica, ¿no? Vamos a asegurar el aporte de glucosa en este bebé, porque una vez que se da la sección del cordón umbilical, el bebé ya tiene que por sí solo mantener sus niveles de glucosa, ¿no? Ya no va a ser dependiente de la mamá. Y en algunos bebés, ¿no? Que no todavía tienen algún grado de insuficiencia hepática, entonces pueden hacer hipoglicemia, ¿no? Entonces, teniendo esto del contacto precoz y la lactancia, vamos a reducir estos casos. Asciende de forma continua la temperatura, sí, ¿no? Vamos a garantizar también este calentamiento que va a haber piel a piel del bebé con la mamá, también nos asegura que no haya hipotermia.
¿no? Y es lo que les dije, ¿no? El bebé va a estar alerta, va a reptar al pecho, va a tener una buena succión, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? La mamá, ¿no? Va a tener mayor apego con su bebé, va a tener más confianza porque está viendo que su bebé succiona, va a hacer que haya una mayor duración de la lactancia materna, ¿no? También el bebé va a poner, ¿no? En marcha los reflejos que tienen de búsqueda, de succión, ¿no? Entonces, esto es importante saber, ¿no? ¿Por qué yo o cuáles son mis objetivos de tener una lactancia materna precoz? ¿Qué busco con esto, no? Entonces, esto, sobre todo la autoconfianza, el apego, el que el bebé tenga un adecuado nivel de glucosa, que se reduzca lo que es la acidosis metabólica, el control de la temperatura, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Cuál es la frecuencia y duración de las tomas? Esto me interesa mucho que ustedes sepan, porque como les dije, cuando estén en alojamiento conjunto, ustedes van a ser los responsables, ¿no? Y la mamá te va a preguntar, o tú tienes que orientar a la mamá, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta primero que el bebé va a tener dos tipos de succión, ¿no? Una va a ser la nutritiva, ¿no? Que es la que va a ser para alimentarse propiamente, como su nombre lo dice, y la otra es la no nutritiva. En este caso, ¿cuál es el objetivo del bebé? ¿No? Lo que él va a buscar es consolarse, profundizar sus lazos afectivos con la mamá, ¿no? El bebé también busca este apego, ¿no? Entonces lo va a hacer mediante esta succión que es no nutritiva. Esto de los reflejos ya está. Esto de acá, de que cuando las señales que tiene hambre, que no tiene mucha hambre, eso no lo veo muy importante, pero sí hay que tener en cuenta que la lactancia materna siempre es a libre demanda, ¿no? Es todo lo que el bebé quiere. ¿No? Por este tipo de succión que estamos viendo no nutritiva, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Al inicio, cuando ya estamos en el tercer o segundo periodo de adaptación, a veces los bebés ya también entran en una fase de somnolencia, ¿no? Entonces, aparte que las mamás los abrigan mucho, entonces el bebé como que no va a querer lactar, va a dormir y dormir, entonces ahí es por eso que los primeros días nosotros le indicamos a la mamá, ¿no? Señora, suavemente despierte a su bebé, no lo abrigue mucho al momento que va a lactar. ¿Para qué? Para que no haya una pérdida excesiva de peso, ¿no? Que eso también lo hemos visto en la clase que han hecho sus compañeros, ¿no? Ahí les han mostrado qué posturas hay para amamantar, todo eso sí es importante que lo lean, chicos, por favor. Ya no lo he puesto acá, pero sí tienen que leer porque la mamá te va a preguntar y tú le vas a orientar. No, señora, no sé si la mamá tiene los pechos muy grandes o si está con una cesárea, cuál sería la posición más adecuada para ella, ¿no? Para que pueda dar de lactar y evitar, ¿no? Lo que han presentado también en la exposición sus compañeros, ¿no? Las heridas que se pueden formar en los pezones, ¿no? Ahora, la duración de la lactancia materna, eso también es algo que tienen que saber porque hay creencias, ¿no? Y te dicen, no, máximo un año. Según la Organización Mundial de la Salud, lo que nos dice la lactancia materna a libre demanda tiene que ser una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida y después ya va a haber la introducción de alimentos complementarios, ¿no? La lactancia materna puede durar el tiempo que la mamá y el bebé lo decidan, ¿no? Y se habla de la prolongada cuando es más de 2 años, pero el hecho que se clasifique como prolongada no significa que ya en 2 años yo tengo que quitar la lactancia, no. Si la mamá quiere es a los 3, 3 y medio, hasta cuando la mamá y el bebé decidan, ¿no? Eso es algo que la mamá tiene que ver, ¿no? Y siempre tenemos que optar por el destete respetuoso. Hay que tener en cuenta que hay un tipo de lactancia, esto sí es muy importante que también lo recuerden, que es la lactancia en tándem, ¿no? Que es la lactancia simultánea en dos niños, pero que tienen diferente edad, ¿no? Esa es la lactancia en tándem, ¿no? O sea, yo tengo mi recién nacido, pero también tengo, no sé, mi hijita o mi hijito de 2 añitos que ya lactaba, puedo seguir lactando a ambos bebés, ¿no? Eso es lo que se conoce. La posición correcta para el amamantamiento, eso también sus compañeros lo han presentado en varias diapositivas, acá he hecho un pequeño resumen. Tiene que tomar el pecho de frente, estamos hablando al inicio, ¿no? Para que sea algo funcional. No debe de torcer, voltear la cara, los labios tienen que estar invertidos alrededor de la areola y permitir que se introduzca no solamente el pezón, sino también gran parte de la areola. No, a veces no se logra todo, depende mucho también de cómo es la anatomía de la mamá, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que si va a succionar solamente la punta, solamente el pezón, va a causar las laceraciones. ¿Qué más? Se van a adaptar los labios al contorno de la areola, van a formar como un cinturón muscular, ¿no?
La lengua que se proyecta por delante de la encía inferior, esto al momento de succionar. La porción anterior de la lengua envuelve el pezón y parte de la areola, los va a presionar suavemente contra la encía superior y el paladar, ¿no? Entonces, esto es como para que ustedes tengan, ¿no? El concepto de cómo tiene que ser, porque te van a preguntar en tu rotación, en tu internado, cómo tiene que lactar, tú vas a asesorar a la mamá. Entonces, imagínate que no sepas o le asesores mal, va a estar terrible. La parte de líquidos, como hemos dicho mañana. En la parte de trauma obstétrico, ¿no? Esto tienen que tener en claro, ¿no? Que este es un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque todavía se produce el trauma obstétrico, ¿no? Y es algo, es un problema médico legal, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué información le damos a la mamá, al papá, al familiar que esté, ¿no? Porque puede ser que sí, o sea, haya habido, ustedes recuerden que cualquier daño que se pueda ocasionar nunca es con intención, ¿no? Entonces, a veces cuando el parto, tanto el eutóxico o la cesárea se torna dificultoso y no se puede extraer al bebé, podemos llegar a usar todavía los forceps, ¿no? ¿Para qué? Para evitar lo que es la asfixia, ¿no? Que sería tal vez peor que el uso del forceps, que podría, no sé, por ahí provocarme tal vez una fractura lineal, ¿no? O un cefalohematoma, un caput, ¿no? Entonces, eso sabemos, ¿no? Que gracias a todos estos avances ha disminuido la mortalidad del trauma de parto. Estas lesiones, ¿por qué se van a producir? Va a depender de dos factores. Las fuerzas que van a actuar, ¿no? Que en este caso podrían ser las contracciones de la mamá que pueda tener, el uso del forceps, la fuerza en la que yo voy a extraer a este bebé, ¿no? La presentación del bebé, si es un bebé podálico y tal vez yo estoy intentando un parto vaginal, ¿no? Eso también. El grado de fragilidad del feto está relacionado con la prematuridad, básicamente. Cuanto más prematuro el bebé, obviamente va a ser más vulnerable a sufrir el trauma obstétrico. Esto ya les mencioné, por favor apréndanlo bien. Las diferencias entre un cefalohematoma y un caput sucedáneo, ¿no? El cefalohematoma, la hemorragia superióstica, el caput, la colección serosanguinolenta, ¿no? El cefalohematoma se asocia, generalmente puede haber una fractura lineal, ¿no? En cambio, el caput, que es lo más común, como estamos viendo ahí, está presionando ese dedo, que puede haber la presencia de edema. Además, vemos alrededor de este caput, ¿no? Que va a haber presencia de eritema, ¿no? Como se ve en la imagen, o puede haber incluso equimosis. Este caput aparece durante el parto, o sea, generalmente tu bebé nace y tú al realizar el primer examen físico ya vas a sentir este caput. Entonces, ya es un caput. Se resuelve rápido, 48 a 72 horas y no respeta suturas. En cambio, el cefalohematoma sí respeta suturas, como ven en esa imagen, ¿no? Acá la piel no va a tener cambios. Puede aparecer horas tras el parto o incluso días, ¿no? O sea, puede ser que tú el primer examen notas y está todo normal y después a los días ya notas este aumento de volumen, ¿no? Y demora más en resolverse, 6 a 8 semanas. Entonces, eso es importante, lo tienes que saber bien. Algo así como el Apgar que les dije y no me tomaron en cuenta, así, ¿ya? Otra lesión que acá puse otro cuadrito, ¿no? Como para que vean sobre todo la imagen. A ver, lo vamos a poner acá. ¿No? Es las parálisis o las lesiones del plexo braquial, la de Erdősen y la de Klumpke, ¿no? Las raíces que abarca, eso lo vas a saber, C5, C6, C7, C8, ¿no? Pero sobre todo, ¿cuál es la clínica? ¿No? ¿Cuál es la clínica? Lo que les decía, la prensión palmar es algo importante que te va a diferenciar, además de la forma, cómo va a estar el brazo, antebrazo de este bebé, su manito, ¿no? En la de Erduchen, la presión palmar está presente, ¿no? En cambio, en la parálisis de Klumpke está ausente. No vas a tener esta presión palmar que evaluamos siempre en el examen físico, ¿no? También saber que esta lesión del Klumpke se va a asociar cuando abarca la raíz nerviosa T1, va a haber lo que es el síndrome de Horner, ¿no? Que se asocia a tosis, miosis, ¿no? Sobre todo esto. La anhidrosis facial ipsilateral es algo extra, pero tosis, miosis sí va a haber, ¿no? Y también obviamente va a tener un peor pronóstico. ¿Cómo está el antebrazo? ¿Cómo está la muñeca? Eso, revísalo bien, por favor, para que te quede claro. ¿Ya? Ahí están las imágenes. ¿Qué más?
Dentro de las lesiones intraabdominales, eso también lo hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente que se va a lesionar? Es el hígado, ¿no? La ruptura hepática puede ser que sí se va a llegar a, digamos, encapsular y no va a producir mayor clínica. Es raro que te produzca una anemia, un shock hipovolémico, podría pasar, pero es raro. Y cuando sobre todo se va a producir en los partos que van a ser podálicos, como están viendo ahí al momento de extraer al bebé, o sobre todo cuando nosotros realizamos nuestras maniobras de RCP, ¿no? Cuando no tenemos la ubicación adecuada o somos muy enérgicos y no logramos hacer un tercio de lo que hemos dicho, ¿no? El hundimiento. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Otro, lo que le sigue en frecuencia es que se lesione el vaso o las glándulas suprarrenales, ¿no? Pero sobre todo el hígado. De recién nacido prematuro, el concepto, eso sí se supone que lo sabes, ¿no? Menos de 37 semanas es prematuro. Por favor, cuidado que en tu internado, prematuro, me estás diciendo 37 semanas, ¿no? Menos de 37 es prematuro. Prematuro extremo, menos de 28, eso ya lo saben. Entonces, la patología que va a afectar más al recién nacido prematuro va a ser la patología respiratoria, ¿no? Eso es lo que va a ir a la cabeza siempre, ¿no? ¿Por qué? Ahí están las causas, su inmadurez neurológica, la debilidad de su musculatura, el escaso desarrollo alveolar, el déficit de surfactante, sobre todo en menores de 34 semanas, el aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar. Todo esto te va a condicionar a cuál es la patología del prematuro, la enfermedad de membrana hialina por el déficit de surfactante. El apnea sí se presenta, es bastante frecuente, ¿no? Y también sobre todo por la parte neurológica también, ¿no? La inmadurez neurológica que tiene este bebé. Y ya una consecuencia a largo plazo va a ser la displasia broncopulmonar, ¿no? Que es una consecuencia del uso del oxígeno, ¿no? Todo esto. Entonces, ¿cómo voy a prevenir cada uno? La enfermedad de membrana hialina, ¿no? La prevención sería en toda amenaza de parto prematuro menor de 34 semanas, el uso de corticoides, ¿no? Eso es lo ideal. Ya la maduración pulmonar que decimos. Pero en caso que ya así haya hecho maduración pulmonar, no sé, este bebé no produce surfactante endógeno, yo puedo usar el surfactante exógeno, ¿no? Que ya lo hemos dicho, lo vamos a ver en la parte de patología respiratoria propia, cuánto es la dosis, qué surfactantes hay. Pero tienes que saber que con el surfactante vas a tratar la enfermedad de membrana hialina. El apnea, ¿no? Vas a tratar con los medicamentos, las metilsantinas, que usamos sobre todo lo que es la cafeína ahora, ¿no? Eso es lo que estamos usando, la cafeína. Y la displasia broncopulmonar, que bueno, esa es la consecuencia, ¿no? De esa patología respiratoria del prematuro, ¿no? Otras patologías que puede presentar sería el neumotórax, la hipertensión pulmonar, atelectasias, enfisemas, edema de pulmón, neumonías infecciosas o aspirativas cuando están conectados a ventilador mecánico prolongado o cuando están en una unidad de cuidados intensivos. La patología neurológica también es muy frecuente, ¿no? En los bebés prematuros. ¿Por qué? Por su fragilidad vascular de la matriz germinal. Obviamente hay una escasa migración neuronal, no se ha completado porque ha nacido antes de tiempo. También tiene una pobre mielinización de la sustancia blanca. ¿Qué es lo que más va a afectar a estos prematuros? La hemorragia intraventricular. Eso es muy frecuente, ¿no? Tiene diferentes grados. La leucomalacia periventricular también y el kernicterus que hemos dicho, ¿no? Que va a ser en estos prematuros con niveles menores que de bilirrubina, menores que en un bebé a término, pueden llegar a causar kernicterus. O sea, con niveles más bajos van a requerir fototerapia, sanguinotransfusión total, ¿no? O van a atravesar la barrera hematoencefálica y van a producir el kernicterus. En la parte oftalmológica, secundario también al uso de oxígeno por la prematuridad, ¿no? Hemos visto que no se va a completar la vascularización de la retina, entonces puede ocasionarse la retinopatía del prematuro, ¿no? Y estos, ¿cómo hacemos? Sí o sí lo tiene que ver el oftalmólogo y tiene que realizar un fondo de ojo, ¿no? Y para que se realice este examen de fondo de ojo, tu bebé, hay unas tablas, ¿no? Que te dice a partir de cuántas semanas de edad gestacional corregida, tú vas a pedir tu evaluación por el oftalmólogo. Pero siempre también es un requisito para que se haga el fondo de ojo que tu bebé esté hemodinámicamente estable. O sea, si mi bebito está en ventilador mecánico inestable, yo no voy a
pedir la evaluación por oftalmología. Ya tengo que esperar a que esté estable y de acuerdo a las tablas que hay. La parte cardiovascular, la hipotensión arterial es frecuente en estos bebés, ¿no? Y también puede ser secundario a la toma de muestras que hacemos, ¿no? Porque recuerden, ¿no? Que a veces son bebés que están mucho tiempo en ventilador mecánico o que empiezan a presentar sepsis o sangrados, ¿no? Una hemorragia intraventricular. Todo eso te va a ocasionar la hipotensión arterial. El ductus arterioso, que también es muy frecuente, ¿no? Y hemos visto, lo va a diagnosticar el cardiólogo, le va a hacer un ecocardiograma y ahí va a ver, te va a decir, ¿no? Si es un ductus arterioso, si está causando repercusión hemodinámica o no. No sé si tu bebé está tranquilo, no hay repercusión hemodinámica, todo, no haces nada. Pero en prematuros, si es que ya hay un flujo alto de este ductus, que lo vas a escuchar incluso con el soplo, ¿no? O va a estar hemodinámicamente inestable, va a estar con mayor distrés, ¿no? Con mayor dificultad respiratoria, todo esto, entonces vas a usar el paracetamol, que es lo que tenemos acá, ¿no? El paracetamol o el ibuprofeno endovenoso. En la parte gastrointestinal, eso también ya lo sabemos, hemos dicho que un prematuro, yo le puedo alimentar por boca, puedo intentar alimentarlo por boca a partir de las 34 semanas, menos de 34 semanas yo tengo que usar una sonda para alimentación. ¿No? Y ¿por qué? Porque la succión, la deglución y la respiración coordinada recién las va a tener a las 34 semanas. Estos bebés tienen escasa capacidad gástrica, por lo tanto tienen trastornos en cuanto a la tolerancia, pueden presentar reflujos o una evacuación lenta, ¿no? Porque la motilidad de su intestino es pobre. Eh, ¿Qué más? La patología que también es muy frecuente en los prematuros, la enterocolitis necrotizante, ¿no? Que también es un tema aparte que lo vamos a ver después. En lo que es pequeño para la edad gestacional y grande para la edad gestacional, hay que tener en cuenta, ya sabemos, los percentiles 10, percentil 90, ¿no? Estos percentiles se van a manejar tanto para el peso como para la talla y para el perímetro cefálico de los bebés, para yo poder clasificar. El pequeño para edad gestacional es el que está por debajo del percentil 10, ¿no? Y van a ser dos tipos. Uno es el simétrico, en el cual se va a afectar los tres parámetros, ¿no? Peso, talla, perímetro cefálico. Generalmente estos van a ser cuando va a haber una afectación del feto en el primer trimestre del embarazo, ¿no? O pueden ser por trastornos genéticos. El asimétrico, generalmente acá lo que más se va a afectar va a ser el peso, la talla y el perímetro cefálico van a estar dentro de los percentiles normales, ¿no? Y se deben generalmente a hipoxia, ¿no? O una hipoxemia materna crónica, la insuficiencia placentaria, una involución placentaria porque es postmaduro, estamos hablando de bebés de más de 42 semanas, o porque la misma placenta tiene grados, ¿no? De maduración 1, 2 y 3, cuando ya está más de 3, ¿no? Entonces, es por eso que en los controles ecográficos siempre te van a decir cómo está la placenta, cómo está el flujo, ¿no? Cómo están las arterias y nos van a indicar eso. Ahora también cuando la mamá no consume drogas, alcohol o fuma durante el embarazo, todo lo que te condiciona hipoxia, generalmente te va a llevar a un pequeño paladar gestacional, pero el asimétrico, ¿no? En el cual se va a afectar el peso sobre todo. Las complicaciones de estos bebés, la asfixia, la aspiración de meconio, hipoglicemia, policitemia, hipotermia. Sobre todo hemos dicho en los pequeños y grandes para la edad gestacional, las complicaciones más frecuentes que vamos a presentar va a ser hipoglicemia y policitemia, ¿no? Eso es lo más frecuente, lo que sí o sí tienes que buscar y vas a ver que sí. Asfixia, aspiración de meconio, sí puede ser tal vez en un embarazo que no ha sido controlado, ¿no? Y que la mamá ya viene y ahí recién descubren y dicen, ay, no, o sea, ya tu bebé es pequeño, ¿no? O sea, no tiene un buen peso, no tiene una buena talla, un perímetro cefálico, y viene y ya está, ¿no? Con alteración de frecuencia cardíaca o el líquido ya es meconial, ¿no? Entonces se puede dar esas complicaciones. Pero lo más frecuente que sí o sí tienes que buscar en un bebé pequeño o grande para edad gestacional, que la mamá ya sabe, ¿no? Porque le va a decir, sí, a mí me han dicho que mi bebé tiene bajo peso, ¿no? Entonces, ya, nace el bebé con pruebas, dice, ah, sí es pequeño para la edad gestacional, ¿no? Puede ser que tenga un buen peso, o sea, no bueno, sino me refiero a que sea un peso normal, más de 2.500, puede pesar 2.600, pero según nuestras tablas,
tener, no sé, 39 o 40 semanas, va a ser pequeño para la edad gestacional, ¿no es así? Entonces voy a buscar hipoglicemia y voy a buscar policitemia. Y voy a prevenir hipotermia, claro. Entonces, esto es lo que me interesa que tengas bien grabado, ¿no? Los bebés que tienen menos del percentil 10 son pequeños, ¿no? Si el trastorno va a ser al inicio de la gestación, ¿no? Va a ser simétrico, o sea, se afectan los tres parámetros por igual. Si va a ser en un periodo tardío, ¿no? Lo que se va a afectar va a ser el peso y va a tener un crecimiento normal del perímetro cefálico y de la talla. Aunque estos bebés van a ser pequeños, ¿no? Sin embargo, no van a presentar complicaciones relacionadas con la inmadurez, o sea, hay que diferenciar de un bebé que sea prematuro. ¿No? Estos bebés son pequeños, tendrán el peso por debajo del percentil, la talla, el perímetro cefálico, pero se supone que todos sus aparatos están maduros, ¿no? Las complicaciones, ya las vuelvo a repetir, ¿no? Asfixia, aspiración de meconio, hipoglicemia, policitemia, hipotermia. El bebé grande para la edad gestacional, ¿no? Estos bebés pueden ser de diferentes causas, ¿no? Lo principal puede ser que sea determinado genéticamente, ¿no? O sea, la mamá, el papá, ya, o la mamá siempre tiene bebés grandes. Pero algo muy frecuente que vemos es la presencia de diabetes mellitus materna, ¿no? Las mamás que tienen diabetes suelen tener bebés grandes para la edad gestacional y de difícil manejo en la parte de lo que es la hipoglicemia, ¿no? En cambio, si es una mamá que no es diabética, que no ha usado ningún medicamento, no ha usado insulina, nada, estos bebés son más fáciles de manejar. Es raro que te haga una hipoglicemia, pero los bebés hijos de mamás con diabetes generalmente sí, nos traen un poco de complicaciones para el manejo de la glucosa, una vez, ¿no? En las primeras horas, incluso días. Hay síndrome, sí. El más importante es de Beckwith-Wiedemann, ¿no? Que se caracteriza por macrosomía, onfalocele, macroglosia y hipoglicemia. Esto me acuerdo que hasta en el ENAM me preguntaron, ¿ya? Entonces tienes que saber qué cosas o qué componentes tiene este síndrome. Entonces, así el resumen, ¿no? La diabetes mellitus es la principal causa de esto está mal, no es lactantes, es recién nacidos grandes para la edad gestacional, ¿no? ¿Qué complicaciones van a tener estos bebés aparte de la hipoglicemia, aparte de la policitemia? Asfixia sí, puede ser. ¿Por qué? Porque va a haber una dificultad al momento de la extracción de estos bebés, ¿no? Especialmente si es un parto vaginal, va a demorar bastante, no va a poder nacer este bebé. ¿Y a qué te va a predisponer? Porque vas a estar desesperado y vas a forzar que este bebé nazca a fracturas, a trauma obstétrico, ¿no? Fractura de clavícula o fractura de algún hueso largo de una extremidad, ¿no? Y también acá vas a querer usar el forceps, ¿no? Las ventosas para extraer al bebé, especialmente cuando son cesáreas, ¿no? Si he visto casos y puedes ocasionar un caput, un cefalohematoma, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Aparte de las complicaciones que ya hemos visto, las complicaciones metabólicas, hipoglicemia y policitemia. Hipocalcemia sí también, pero sobre todo hipoglicemia y policitemia. Eso es lo más frecuente en los pequeños y grandes para la edad gestacional. También estos bebés, sobre todo los que son hijos de las mamás diabéticas, tienen riesgo de presentar algún tipo de dificultad respiratoria, ¿no? O a las anomalías congénitas que ya hemos visto. Dificultad respiratoria sí que se va a resolver, ¿no? Se va a resolver generalmente solo, no va a llegar a mayor complicación. Es importante por esto el monitoreo de glucosa, ¿no? En las mamás, en todas las gestantes se tiene que hacer, ¿no? Incluso hay estudios que dicen que puede ser que, digamos yo, ya estoy embarazada, tengo mi bebé y es un bebé grande para la gestacional. Yo me echo mis controles en mi gestación y nunca tuve diabetes, pero hay, ¿no? Como factor de riesgo que posteriormente la mayor parte de estas mamás desarrollan diabetes. En lo que es la parte de sepsis neonatal, ¿no? Los conceptos así claves que les he sacado que lo tienes que saber es la clasificación de la sepsis neonatal temprana y tardía. Vamos a tomar como punto de corte las 72 horas de vida. Si es temprana, primeras 72 horas de vida. Tardía, las posteriores, ¿no? ¿Qué diferencia más hay acá? La sepsis neonatal temprana generalmente van a ser los agentes que van a ocasionar esta sepsis,
van a ser los que van a estar en el tracto genitourinario de la mamá, a la cabeza de Escherichia coli, ¿no? Ya. Es decir, tengo que ver factores de riesgo, infección urinaria, ruptura prematura de membranas, coriamionitis, fiebre materna, abscesos dentales también se reportan, ¿no? Hemos visto la importancia. Colonización de la parte del recto vaginal por el estreptococo del grupo B también es muy importante. ¿Qué más? Esto, ¿no? Los controles prenatales que se hace la mamá. Y si tiene algún factor de riesgo, identificar al momento de hacer la historia clínica. La sepsis neonatal tardía, ¿no? Esta generalmente se va a adquirir, como dice acá, después de las 72 horas y en el entorno del cuidado. Este entorno de cuidado pueden ser dos, ¿no? Uno, que sea cuando el bebé está en casa con la mamá, con la familia, todo, o puede ser cuando el bebé está hospitalizado, está en una unidad de cuidados intensivos, intermedios, o sea, está en el hospital, ¿no? Eso te va a dar otra clasificación de sepsis, que va a ser una, la sepsis vertical, que generalmente se relaciona a la temprana, y la intrahospitalaria, que se adquiere después de los 3 días de hospitalización. ¿Qué más de esta parte? El tratamiento, que ya, ahora lo vemos. Primero vamos a terminar esto de acá. Lo que es sepsis probable, sepsis confirmada y sepsis clínica, esos tres conceptos, ¿no? Porque la sepsis es cuando hemos visto su cuadro clínico, es muy variado, ¿no? Te puede ir desde una hipoglicemia, una pobre succión, ¿no? Residuos gástricos patológicos, distensión abdominal, ictericia te puede presentar la sepsis neonatal, ¿no? Entonces hay un montón, ¿no? Es muy inespecífico en general, ¿no? La clínica. Entonces, vamos a hablar de sepsis probable cuando hay el antecedente de riesgo para sepsis, todos los factores que les he mencionado, un cuadro clínico que puede ser compatible, ¿no? Un cuadro clínico compatible, que también es muy inespecífico, y las pruebas de laboratorio alteradas, ¿no? ¿Qué pruebas de laboratorio usamos? Hemograma, PCR, procalcitonina es algo que estamos empezando a usar, ¿no? Pero que las guías sí las mencionan, que incluso dicen que es más específico, ¿no? Para lo que es sepsis. Entonces, hay que ver eso, ¿no? O sea, hemograma, PCR, procalcitonina, ¿no? Eso me va a indicar. ¿Qué voy a buscar? Voy a ver el PCR que sea positivo, igual a procalcitonina positiva. Alteraciones en el hemograma, leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia, trombocitosis, neutropenia, ¿no? O en los índices, buscar algún tipo de alteración, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Eso estaríamos hablando de una sepsis probable, ¿no? Cuando tengo todo esto. Sepsis confirmada, cuando tengo el cuadro clínico compatible, o sea, todos los síntomas o signos inespecíficos, pero para el diagnóstico de sepsis, ¿con qué hacemos? Con hemocultivo, ¿cierto? Entonces, que tenga un hemocultivo positivo. O también hemos visto que los cultivos no son positivos, o sea, no salen positivos en la mayor parte de casos, ¿no? Hay que tener en cuenta cuál es la forma como realizan el cultivo de laboratorio, ¿no? Cuáles son los reactantes o, a ver, no me olvido, los medios de cultivo que ellos usan, ¿no? Para ver este hemocultivo. Tienes que ver también cuáles son los principales agentes patógenos que colonizan tu unidad de cuidados intensivos o intermedios, ¿no? De acuerdo a eso se va a dar. Entonces es raro, no, sí se reportan hemocultivos positivos, pero no es muy frecuente para que yo pueda confirmar el diagnóstico de sepsis. Y hablamos de una sepsis clínica cuando los cultivos van a ser negativos, ¿no? Tu hemocultivo te sale negativo, pero hay signos clínicos que son consistentes con infección, esos bebés que tienen una mala evolución, que están mal, ¿no? Pero sus cultivos, sus laboratorios son negativos. Entonces puedes tratarlo como una sepsis clínica. También me olvidaba esto, ¿no? En lo que es la parte de sepsis neonatal temprana y tardía, ¿por qué es importante tener este corte? O sea, no solo por tener un diagnóstico, clasificarlo, sino también porque nuestra conducta va a ser diferente, ¿no? Hemos visto que en una sepsis neonatal temprana, ¿no? Yo voy a tener mis laboratorios, hemograma, PCR, procalcitonina, hemocultivo, ¿no? Hasta ahí voy a llegar. No voy a hacer mayor cosa, salvo que el hemocultivo me salga positivo en una sepsis neonatal temprana.
El hemocultivo me sale positivo, tengo que hacer una punción lumbar, ¿cierto? En cambio, si estoy hablando de una sepsis neonatal que es tardía, ¿no? O sea, después de las 72 horas, sí o sí tengo que hacer, además de mi hemograma, mi PCR o procalcitonina y mi hemocultivo, ¿no? Tengo que hacer sí o sí una punción lumbar, ¿no? Eso, para eso me sirve una punción lumbar, voy a hacer un examen de orina, urocultivo, si es que hay presencia o alteración en las heces, un coprocultivo, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a diferenciar. Cuando no es de que haya las primeras 24 horas tienes sexo, voy a hacer punción lumbar. No, no, eso se reserva para la sepsis neonatal tardía y también cuando hay algún hemocultivo positivo en la temprana. Entonces, eso lo tienen que tener claro. El tratamiento, los antibióticos, ¿no? Siempre hemos dicho que es una doble terapia, nunca hacemos monoterapia, ¿no? Y es ampicilina más un aminoglucósido, ¿no? La ampicilina y el aminoglucósido que ustedes elijan. Generalmente usamos gentamicina o amicacina, ¿ya? Entonces, ¿cómo se da la dosis? Eso nosotros también no lo manejamos de memoria, no es como en pediatría, ¿no? Pediatría, ya, amoxicilina 50 miligramos kilo día, no. Acá es diferente, va a variar de acuerdo a la edad gestacional del bebé, de acuerdo al tiempo de vida, si tiene menos de 7 días, más de 7 días, eso manejamos con el Neofax, que para el último aporte lo vamos a aprender a usar. Eso sí va a ser importante, voy a llevar uno para que yo les voy a compartir, para que ustedes vean, ¿no? Y no lo vas a hacer seguramente en tu internado, porque para eso está tu asistente. Pero sí, tal vez cuando tengas que referir a algún paciente de periferia y lo refieres con antibiótico, o te toca, no sé, trabajar en Sicuani, por ejemplo, que si hay hospitalización, entonces tienes que saber cómo usar. Entonces buscas tu Neofax y vas a dar la dosis de acuerdo a la edad gestacional, a la edad que tenga en días tu bebé. ¿Qué más de esta parte? Hay ahí en la tardía, ¿no? Ya se usan los antibióticos de segunda línea y esto va a depender mucho, ¿no? De cuáles sean los resultados de hemocultivo que tú hayas tenido en tu UCI o en tu unidad de intermedios, ¿no? Porque ahí te va a identificar cuál es el germen y además de los antibióticos que son sensibles, ¿no? Entonces ya más o menos tú vas a saber cuáles, ¿no? Por ejemplo, puede ser vancomicina, cefepime, que es lo que nosotros usamos, ¿no? Responde la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Cuando ya estamos en segunda línea. O sea, bebés que ya recibieron ampicilina y gentamicina y persisten o tienen una mala evolución, yo no voy a continuar con lo mismo, voy a rotar de antibiótico, ¿no? ¿Qué más? A tener en cuenta también que los antibióticos nos van a dar, digamos, como que una orientación, una respuesta a los 3 días que los empecemos a usar. Entonces, si yo inicio ahora antibióticos, más o menos al tercer día voy a hacer un nuevo control de hemograma, PCR, procalcitonina. Tal vez mi PCR no estará negativo, pero sí sus valores van a estar en disminución. Esta es la etiología, ¿no? Que les decía. Los factores de riesgo que también ya lo hemos mencionado. Los factores de riesgo del bebé, me olvidé de mencionarles, pero el bebé prematuro, ¿no? Es el que más se va a afectar acá. Y eso también, la conducta, esa parte no la puse, creo. Ya. Bueno, esto también ya lo he mencionado, ¿no? Los laboratorios, los signos y síntomas que va a presentar, una revisadita a este cuadrito, chicos. Medidas preventivas, adecuado control prenatal, ¿no? O búsqueda, ¿no? Mediante cultivos, mediante exámenes completos de orina seriados, ¿no? El identificar que la mamá que esté con infección urinaria o vaginal sea tratada a tiempo, ¿no? O los abscesos dentales también es importante. En cuanto a lo que es la terapia antibiótica, ya les he mencionado también, ¿no? Cuáles son de primera línea, segunda línea. Y acá que va a diferenciar también, hay diferentes guías, ¿ya? Hay algunos, creo que en las diapositivas que les he enviado, ahí daba un corte, ¿no? Que usábamos antes de 37 semanas. O sea, si era menor de 37 semanas y tenía factor de riesgo, ya lo hospitalizabas, iniciabas antibiótico y al tercer día evaluabas, ¿no? Y dabas de alta si es que todo estaba negativo. Ahora estamos usando otras guías, ¿no? Incluso hay una de la maternidad y todo, pero no hay un consenso hasta ahora sí exacto, ¿no?
que dice menores de 34 semanas, otros dicen 35 semanas. Eso no te voy a preguntar porque no es mi objetivo que lo tengas que saber, ¿no? Pero sí la conducta, ¿no? O sea, sobre todo en bebés a término, que es lo que tú vas a atender, ¿no? Entonces, si tú estás en alojamiento y tienes un bebé que te nace de 38 semanas a término y la mamá está con una infección urinaria ahora, ¿no? Tú le dices, señora, sí, estoy recibiendo tratamiento desde ayer, te dice, ya, señora. ¿Qué tengo que hacer con este bebé? Sí tiene factor de riesgo, pero es un bebé a término y aparentemente está sano, o sea, no tiene ningún signo ni ningún síntoma para que me haga sospechar sepsis. Entonces, ¿qué hago? Continúa con la mamá, le pido un control de laboratorio de hemograma, PCR o procalcitonina, cualquiera de los dos, a las 12 horas de vida. ¿Y por qué a las 12 horas de vida? Eso también sería bueno que busquen, investiguen, pero así algo rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque el PCR, ¿no? Que es un reactante de fase aguda, la procalcitonina, ¿no? En general, van a ver que en la parte que más se va a afectar va a ser en la parte hepática, ¿no? Entonces, los bebés al inicio no van a tener una adecuada respuesta, ¿no? O sea, no van a responder a estos signos o a esta infección, a esta inflamación que puedan tener. Ya lo hacen en horas posteriores. Igual su hemograma, ¿no? Van a buscar por qué a esta hora, por qué no nace, inmediatamente le tomo el hemograma, el PCR, ¿no? Hay que esperar. En el caso de procalcitonina, 10 horas, ¿no? En el caso de PCR, 12 horas. ¿No? Eso es lo que nosotros esperamos. Y ahí evalúas, ¿no? Ves que tu PCR o tu procalcitonina es positivo o tu hemograma tiene alteración, hospitalizas a ese bebé. Lo hospitalizas, le pides su hemocultivo, inicias antibiótico y ya, va a recibir 7 días de antibiótico ese bebé. Haces su control a los 3 días para que veas cómo está ese PCR, esa procalcitonina o el hemograma, ¿no? Y ahí vas a ver cómo va su evolución. Esto es en el caso de un bebé que es a término. Ahora, si tienes un bebé que es también a término, pero tiene signos y síntomas, entonces ya, pues, ¿no? Estamos hablando de una sepsis clínica, pides igual su hemograma PCR a las 12 horas de vida, pero si ves que está mal, ya le inicias antibióticos, ¿no? Y previo su hemocultivo. En cambio, en un prematuro es diferente, ahí no vas a esperar a que te muestre signos y síntomas, ¿no? Tienes el antecedente de infección de urinaria, fiebre, taquicardia, cualquiera de los que hemos mencionado, y ya lo hospitalizas a este bebé, inicias antibiótico previo el hemocultivo siempre, y le haces igual su control de hemograma, PCR o procalcitonina a las 10 o 12 horas de vida, para que tú tengas un basal y veas cómo estás empezando este tratamiento. Y al tercer día le haces un control para ver cómo está, ¿no? Si es que está bien una adecuada respuesta al antibiótico o no. A los 7 días tienes que estar atento del hemocultivo y ver. Te salió negativo, ya el bebé está bien, negativizó lo que tenía alterado, le das del alta. Te sale positivo, tienes que ver. A ver qué agente es sensible o resistente a los antibióticos que he estado usando, cómo está evolucionando este bebé, sus signos, síntomas, su PCR, cómo está, ¿no? Y de acuerdo a eso, voy a ver si continúo con estos antibióticos o los voy a cambiar. Tal vez son resistentes a ambos y mi bebito está mal. Voy a cambiar de antibiótico de acuerdo a la sensibilidad del hemocultivo y voy a hacer punción lumbar. Hemos dicho, todo bebé que tiene este hemocultivo positivo, hago punción lumbar. ¿Qué más en la parte de sepsis? Ese enfoque quiero que le den, sobre todo en los bebés que son a término. No te voy a preguntar de prematuros. De un bebé a término, sí, quiero que sepas identificar factores de riesgo y qué hacer, ¿no? Sobre todo eso. Eso sí, te voy a preguntar, ya te estoy diciendo casi todo el examen, ¿cierto? Entonces, no creo que ahora, sobre que estamos repasando, no saquen buenas notas, chicos, ¿no? O sea, ya sería demasiado. Y en el caso de que haya signos como de meningitis o al momento que he hecho el cultivo de líquido cefalorraquídeo de la punción lumbar me salga positivo, el tratamiento va a depender si es un gram negativo o un gram positivo. Si es un gram positivo, 14 días. Si es un gram negativo, 21 días. No vas a tratar esto tú, yo lo sé, pero te van a preguntar en tu internado. Por siempre les preguntan. Cuando están en el reporte te dicen, oye, salió en este cultivo de líquido cefalorraquídeo, no sé, Escherichia coli.
¿Cuántos días de tratamiento le vamos a dar? Y la mayoría no sabe, ¿no? Entonces, 21 días porque es un gram negativo. Si es un gram positivo, solo 14 días. Y si no presenta, o sea, el cultivo es negativo, completas tu tratamiento. Acá dicen 10 días si es que has tenido signos de MEC, que también son bien inespecíficos en los neonatos, salvo que haya convulsiones, ¿no? Que sea algo muy grave, pero el cultivo te va a salir positivo. En la parte de TORCH, he hecho un resumen. Aquí está. Se los voy a compartir también, ¿no? Y lo que les dije, ¿no? ¿Qué me interesa en la parte de TORCH? Que sepas cuál es el agente, ¿no? Toxoplasma gondii, en el caso de rubiola, es un virus ARN, pertenece al género rubivirus. El citomegalovirus es un herpes viridae, herpes 5, y el herpes, el virus herpes simple, que puede ser el 1 o el 2, ¿no? Que igual es herpes viridae. Listo. La clínica, he puesto creo mucho acá, he tratado hoy día de hacerlo, pues se me ha hecho tarde, ya no he quitado más cosas, pero sí me interesa que sepas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de toxoplasma, ¿qué es lo más común que presenta? La corioretinitis, ¿no? Pero también pueden haber alteraciones en líquido cefalorraquídeo, calcificaciones que también va a presentar el citomegalovirus, ¿no? O como que tengas un concepto general. No te voy a preguntar así, ay, es un bebé que tiene calcificaciones, que tiene microcefalia, corioretinitis. No, porque son varios y podría ser toxoplasma, podría ser citomegalovirus. Pero ¿por qué he hecho esto? Porque quiero que más o menos entiendas que todo lo que es TORCH te va a causar alteraciones tanto a nivel cerebral, que es lo más frecuente son las calcificaciones, puede causarte alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, sí, también. Eh, en la parte de citomegalovirus, ¿no? Que es la causa más frecuente de lo que es sordera, ¿no? O pérdida auditiva, ¿no? Microcefalia te pueden causar el citomegalovirus generalmente. El toxoplasma, lo que podría ser más específico, digamos, en caso de toxoplasma, sería corioretinitis, lo más frecuente, como está ahí en rojito. Ictericia, hepatoesplenomegalia también. Y algo que es importante y es un poco más característico que sí tienes que saberlo, es la parte de rubiola, ¿no? Rubiola te va a causar alteraciones cardíacas, que generalmente los otros no te van a ocasionar ninguna parte de torcho. Rubiola no es algo frecuente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay una vacuna. Es la única forma de prevenir rubiola, ¿no? Es la vacuna. Y que se debería aplicar a todas, ¿no? O sea, toda gestante debería estar vacunada, debería tener su esquema completo de vacunas, ¿no? Eh, la rubiola sí causa anomalías cardíacas, eso es lo característico de esto. ¿Y qué causa? Ductus arterioso persistente, un CIB o un defecto de tabique ventricular, CIA, o sea, defecto del tabique auricular. Entonces, esta parte que sí quiero que la fijes. Rubiola se asocia sobre todo a anomalías cardíacas. Retardo del crecimiento intrauterino o bebés pequeños para la edad gestacional lo puede ocasionar cualquiera del torcho, ¿no? Sobre todo toxoplasma, rubiola y citomegalovirus. ¿Qué más? Lo demás son signos muy inespecíficos, ¿no? O sea, convulsiones puede haber en toxoplasma, en citomegalovirus, eh, hipotonía también pueden presentar, hepatosplenomegalia hemos visto en ambos, la causa más frecuente de sordera, repito, citomegalovirus, ¿no? En la parte de herpes, bueno, de ver, ¿no? Los hallazgos dermatológicos sería tal vez lo más frecuente acá, ¿no? ¿Qué más? Ah, ya, herpes también te puede dar lo que es una sepsis. Ya eso también es importante que lo recuerdes, ¿no? Una sepsis viral, porque hemos visto que la sepsis no solamente es bacterias, también son virus, también pueden ser hongos, pero lo más frecuente es bacterias. ¿Qué más? El diagnóstico, te voy a pasar el cuadro para que le des una leidita, ¿ya? Pero como para que tengas concepto general. ¿Qué usamos generalmente? La serología, que es lo que está más a nuestro alcance, ¿no? Inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, ¿no? ¿Cuándo realizar este tamizaje de torcha a las gestantes? No se tiene todavía en claro, pero sí debería realizarse, ¿no? Deberíamos de realizar a todas las embarazadas.
porque a veces no se hace y ya el bebé nace pequeño, ahí le haces el control y sí te sale, ¿no? Que la mamá tuvo citomegalovirus, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en caso de citomegalovirus, sí vas a tratar, ¿no? En casos específicos, tampoco no es que se va a tratar a todos los bebés. Aquí está. El tratamiento sí me importa, ¿no? Entonces, hemos dicho de cada uno, toxoplasma, pirimetamina, sulfadiazina con ácido folínico. Que sepas esos tres, suficiente. En caso de rubiola, ya les dije, no existe un tratamiento que esté disponible para la mamá, ni tampoco cuando el bebé nace infectado, ¿no? Porque se supone que se debió prevenir con la vacuna, no hay un tratamiento específico. En el caso de citomegalovirus, ¿no? Ahí se usa, sí, el valganciclovir, ¿no? Pero, o el ganciclovir, pero eso tiene bastantes efectos secundarios, entonces tampoco no es que los usamos en todos, ¿no? Son en casos específicos, ¿no? Por ejemplo, cuando es un citomegalovirus que salió la mamá positivo, ya sea IgM, IgG, el que le hayamos hecho en alguno de sus controles, se le hace un test de avidez, o sea, se comprueba de diferentes formas porque tiene efectos secundarios. Y en caso de que ya el bebé esté afectado, o sea un bebé que nace y tiene ese citomegalovirus congénito y presenta síntomas, sobre todo en la parte neurológica, y estamos en el periodo neonatal, sí, podemos iniciar tratamiento con el ganciclovir o el valganciclovir. Sobre todo en esos neonatos que son sintomáticos, no se olviden, no es en todos, ¿ya? En el caso del herpes, ¿no? Si es que nos está causando una sepsis viral, igual, ¿no? Es el manejo de la sepsis, ¿no? ¿Se le puede dar tratamiento antiviral? Sí, también con el aciclovir, ¿no? Va a depender igual, ¿no? De cuál sea la forma de presentación. Si es cutáneo ocular, es la duración menor, obviamente. Ahora, cuando son formas, siempre cuando es la afectación del sistema nervioso central, la duración va a ser mayor, ¿no? Bueno, eso es el resumen que hice, chicos. No sé si tendrán alguna pregunta de todo lo que hemos mencionado. Y me falta, ¿no? Lo que les dije de sífilis, VIH, que para mañana coordinamos la hora y el caso clínico, como para que estén listos ya para el día del examen. Preguntas, por favor. ¿Están ahí? ¿No están? Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. bien. Gracias. Doctor. ¿Preguntas? ¿O ha sido muy, muy rápido? Doctorita, tengo una pregunta. El día del examen, ¿cuántos ejercicios o casos clínicos van a entrar? Mira, voy a poner un ejercicio, ya, que lo vamos a practicar mañana, porque también no te voy a complicar y te voy a poner algo difícil, ¿no? Vamos a practicarlo mañana. Y un caso clínico que va a ser básicamente de sepsis. Ya te estoy dando todo. Porque no quiero que te olvides eso, que es lo que más vas a ver, ¿no? Y las demás preguntas no van a ser rebuscadas, ¿no? Todo lo que tienes que saber, así como en el aporte, en el primer aporte, ¿no? Que han visto, supongo que de cuando ya han repasado se habrán dado cuenta, ¿no? No son cosas rebuscadas, son cosas que tienes que saber. Entonces ahora he tratado de hacer un resumen así de que sí o sí, pero no solamente se enfoquen en eso, por favor. O sea, no es de que, ya nos está dando este repaso, solamente eso, no. La idea es que leas también, ¿no? Que leas, que repases más, ¿no? Si puedes buscar otras lecturas, en buena hora. Y aparte las exposiciones que hemos tenido, la mayor parte de grupos lo han hecho completo, ¿no? Entonces, una revisada de las diapositivas también. No he hecho el examen todavía, lo voy a hacer hoy día y mañana para ya estar listos para el día jueves. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nada. Ni siquiera me van a decir pásenos sus diapositivas, ya lo han grabado todo, ¿cierto? No, Pásenos, doctorita. No, porque doctorita. siempre me dicen eso. No, ya hemos grabado todo, ya. Ya, chicos. Entonces Pásenos, doctorita. le voy a Sí, compartir a Daniel. doctora, pero hay algunas clases, doctor, que no grabamos. No, digo del repaso. Ya, doctora, gracias. Ajá, sí, Pero sí, ahorita. doctorita, por favor, pásenos.
Sí, les voy a pasar el cuadro de Torch también. Ese cuadro para que lo repasen. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ya. Entonces, no sé, algo más, alguna duda. En todo caso, si no tienen ahorita, lo podemos resolver mañana. Ay, no sé qué hice. Ya. Mañana podemos resolver las dudas que todavía espero hoy día estudien y que tengan, ¿no? En general, no es necesariamente solo del repaso, ¿no? Sino en general, las dudas que puedan tener. Listo, chicos. Entonces, coordinen, por favor. Daniel, te pido una vez más que coordines los horarios, el horario para mañana, y ya con eso estaríamos terminando, creo. Muchas Bien, gracias, doctora. doctor. Listo, cuídense, chicos. Chao. Hasta Gracias, luego, doctora. Buenas doctor. tardes. Chao.